canal de YouTube. Hoy vamos a dar inicio a una nueva sección en el canal, Datos Perturbadores. Estaremos iniciando esta nueva sección del canal con un dato perturbador bastante interesante, así que quédate a ver. Los asesinatos de Hinterkaifeck corresponden a una serie de asesinatos masivos. Hinterkaifeck no fue el nombre como tal del lugar. La aldea se llamaba Kaifeck y Hinter significa como detrás de la aldea Kaifeck, algo así. Era una granja que estaba como un poco retirada del pueblo, en la parte posterior del bosque. Está situado también en Baviera, en esta zona de Alemania. Estamos hablando de una Alemania posguerra en 1922. Aproximadamente el 31 de marzo se van suscitando los hechos. Las víctimas de esta historia, lastimosamente, son 6 personas, son miembros de la familia Gruber. Y bueno, empezamos con el patriarca Andreas Gruber, de 63 años al momento de los hechos. También su esposa Casilia, de 72 años, su hija Victoria, de 35 años, y los nietos de la pareja como tal, o sea, los hijos de Victoria, que vendrían siendo Casilia, que también se llama así en honor a su abuela, de 7 años, Joseph, de 2 añitos, y la ama de llaves que fue contratada justamente el día de los hechos, María Baumgartner, de 44 años. Vamos a dar un poco de contexto sobre los protagonistas de esta triste historia. Empezaremos con Andreas. Andreas Gruber nació en 1859 en Alemania. Era una persona muy malhumorada, tenía tendencias violentas y eso le evitaba tener buenas relaciones con las personas, sobre todo buenas relaciones familiares. Se le fue negada toda la herencia, o sea, su padre cuando murió no le heredó nada y todo fue dado a su hermano. Por lo tanto, Andreas tuvo que trabajar muchísimo para posicionarse. Por lo tanto, también tuvo muchos roces con la ley, ya que solía golpear a sus vecinos, a personas de la comunidad, y eso le trajo muchos problemas y conflictos en su vida. Su esposa Casilia era una persona más tranquila. Se dice que sufrió mucha violencia doméstica por parte de Andreas Gruber. Al ser una persona mayor, ya estaba como cansada y era una persona muy permisiva con respecto a su esposo. Y bueno, simplemente era una mujer trabajadora de la época y bastante permisiva. Su apoyo de trabajo, más que todo para la granja, ya que no tenían hijos varones ni nietos de edad adulta, el apoyo de trabajo masculino para la granja era el yerno de Andreas y Casilia, el esposo de Victoria. Pero el esposo de Victoria falleció en 1914 en la Primera Guerra Mundial, o al menos es lo que dicen los informes. Por otra parte, Victoria era controversial en la comunidad, ya que enviudó y luego tuvo un hijo. No era de su matrimonio, lógicamente, y no sabían quién era el padre. Victoria, de 35 años, era la madre de la pequeña Casilia, de 7 años, que bueno, era una niña común. Normalmente recibía un poco de odio, solía llegar con algunos moretones a casa y todo, ya que la comunidad despreciaba un poco mucho a la familia Gruber como tal. Y bueno, el pequeño Joseph era un bebé de 2 años, por ende no pasaba nada, estaba a tiempo completo en la granja. La llegada de Joseph o su nacimiento fue bastante problemático para los Gruber, ya que no eran queridos, de verdad que no eran queridos. Esta comunidad, hay que resaltar que era una comunidad muy católica, muy religiosa, era una comunidad muy unida, por ende se conocían todos, se sabía muchas cosas de las vidas personales. Entonces la llegada del pequeño Joseph fue bastante complicada, ya que no tenía padre y en ese momento eso era muy mal visto. Y empezaron señalamientos en la comunidad, quién será el padre. Luego Victoria dijo que un señor llamado Lawrence era su padre. Esta persona
Primero dijo que sí, luego se retractó y luego empezaron otros señalamientos que fueron directamente a Andreas. Cuando Victoria tenía 16 años, sufrió como un episodio de incesto, un ataque furtivo por parte de su padre, Andreas. Fue visto este ataque por una vecina y por su misma ama de llaves, las cuales dieron estas declaraciones. Andreas fue sentenciado a 1 año de cárcel y Victoria a 1 mes. Los Gruber como tal tenían una granja próspera, o sea, eran como adinerados, por decirlo así, en su comunidad, a pesar de todo el desprecio que le podían tener sus vecinos. Seguían siendo una familia próspera económicamente, tenían una buena granja, tenían buenos equipos, normalmente tenían contacto con los proveedores y con algunos vecinos para hacer trueque. Por ejemplo, tenían unas personas que se encargaban de llevarle café, se lo llevaban cada cierto tiempo a casa y ellos hacían como intercambio o bien pues cobraban el dinero. También tenían otros amigos, conocidos y vecinos que se encargaban de hacerle mantenimiento a la maquinaria, las reparaciones correspondientes y todo eso. Era una granja bastante próspera, vendían carne, productos lácteos, entre otras cosas. También en la granja tenían un perrito guardián bastante feroz. En la comunidad le tenían miedo a este perrito, ya que era bastante feroz. Los Gruber se podrían considerar los señores mayores que tenían pues una edad avanzada. Se les dificultaba ya hacer varios trabajos en la granja, por eso se veían en la obligación de contratar trabajadores, amas de llaves y todo ese tipo de cosas, ya que mientras ellos estaban atendiendo al ganado, las máquinas, los sembradíos, necesitaban a alguien que se encargara de mantener la casa en orden, los alimentos al día, o sea, alguien que preparara las comidas. Eso los obligó a eso, a tener que estar contratando personas una y otra vez. Debido a su reputación, muchas veces tenían que cambiar de desempleado o subir los sueldos para que las personas pudieran ir a trabajar a la granja. Una de sus amas de llaves fue Crescence Rieger. Ella fue una ama de llaves que sirvió a la familia bastante tiempo. Pero en septiembre de 1920 decidió irse de la granja. En ese momento no era el momento más apremiante para dejar un trabajo como el que ella tenía, ya que estaba recibiendo un buen sueldo, tenía alimentos y tenía un lugar seguro donde estar. Pero sin importar esto, Crescence decidió irse. Esto debido a que ella tenía mucho miedo, muchísimo miedo. Y no de Andreas como tal. Ella decía que en la casa se escuchaban cosas en el ático, en el sótano, que las cosas se movían del lugar y que había un ambiente pesado. Ella decía que tal vez la casa era un epicentro de algo paranormal o de un ente demoníaco. Así tal cual afirmó Crescence al momento de que los policías le hicieron prestar declaraciones. Poco tiempo después de la partida del ama de llaves, Andreas empezó a vivir episodios paranormales y cosas fuera de lo común. Él empezó a escuchar también los pasos en el ático. El ático no era muy grande y los pasos ellos decían que se escuchaban como de una persona muy grande. Eran pasos fuertes que se escuchaban en toda la casa. Incluso los niños los escuchaban. Una noche, cuando empezaron los sucesos, Andreas escuchó el ruido, fue por su arma y subió al ático inmediatamente para encontrarse con que no había nadie. Al volver a su cuarto, los sonidos empezaron otra vez. Esto se siguió repitiendo una y otra vez, así que Andreas, en su desesperación, lo contó a varios conocidos proveedores. Andreas incluso comentó al ministro de la iglesia lo que estaba sucediendo en búsqueda de una ayuda o una respuesta. Pero volvemos al caso principal, no eran muy queridos, incluso el ministro de su iglesia lo repudiaba porque todos pensaban que
Joseph era hijo de su propio abuelo. Por ende sentían un repudio natural, entonces nunca lo tomaron en serio ni quisieron prestar ayuda. Nuevamente empezaron a suscitarse casos extraños en la granja. Uno de estos fueron unas pisadas que salían del bosque directamente hacia la granja. Eran pisadas grandes y profundas en la nieve, pero no habían de vuelta. Estas empezaban justo al borde del bosque, o sea, a la salida. Ya cuando te adentrabas un poco no había más huellas. Iban directamente hasta el pórtico de la casa, pero no habían más huellas de vuelta hacia el bosque ni en ninguna otra área de la casa. Esto de las huellas ocurrió no más de unas 4 veces. Esto lo comentó nuevamente a sus vecinos, a los conocidos proveedores y nuevamente al ministro de la iglesia, pero estos no quisieron ayudar ni dirigirse hacia la granja a investigar ni nada. Incluso Andreas pidió a algún amigo y a otros vecinos que le prestaran otra escopeta por si acaso, ya que bueno, durante el día trabajaría y durante la noche iba a estar vigilando, pero muchos de estos se negaron y entonces Andrea pues solo contaba con el arma que él ya tenía en casa. Ya dado un poco de contexto sobre los protagonistas de esta terrible historia, vamos a ir a los sucesos. El día 31 de marzo de 1922 empezó con una mañana tranquila. Ese día María Baumgartner fue junto con su hermana a reclamar el trabajo de ama de llaves. Ese día la señorita María, de 44 años, iba a comenzar su trabajo. Fue acompañada a la granja junto con su hermana, la cual fue a asegurarse de que las instalaciones fueran seguras para su hermana. Fue dejada allí con sus maletas y se instaló en la habitación de arriba. El día concluyó normal, la hermana de María se retiró y María empezó sus funciones laborales inmediatamente. Al llegar la hora de dormir, los vecinos informaron que había humo en la chimenea. Ese día no había ocurrido nada fuera de lo común. El 1 de abril fue el cartero. Ese día nadie, ningún vecino, ningún proveedor, nadie vio a los Gruber. Esto fue un poco resaltante, ya que ellos siempre se le veía por allí trabajando en la granja y todo esto, pero nadie los vio. Sin embargo, había humo en la chimenea, por lo tanto ellos intuyeron y asumieron inmediatamente que estaban allí, que a lo mejor estaban haciendo algo en la casa, no querían salir, cualquier razón. El 2 de abril ocurrió exactamente lo mismo, nadie los vio, ningún proveedor, absolutamente nadie, pero nuevamente había humo en la chimenea. El 3 de abril el hombre que llevaba la correspondencia vuelve a la casa, ya que tenían nueva correspondencia, entrega el diario de todos los días y nota que se estaba acumulando los diarios y la correspondencia y que nadie había salido a retirarlos. Por un momento se percató y se sorprendió por el hecho y quería como ir a tocar la puerta, pero escuchó unos ladridos del perro y se asustó. Por ende dijo, no voy a entrar, el perrito me va a morder. Ellos tenían un perrito muy agresivo y todos en la comunidad le tenían miedo. Por ende lo dejó así. Se percató nuevamente que había humo saliendo de la chimenea. Entonces dijo, a lo mejor están dentro de casa, mejor me retiro. Ese mismo día, en horas de la mañana, un conocido de Andreas va a la granja a realizar mantenimiento a las máquinas, ya que Andreas tenía mucho tiempo haciendo insistencia de que éste fuera a realizar mantenimiento y reparación a una máquina trituradora que tenían en la granja. Este hombre llega, escucha al perro, pero no lo ve, y ve que no sale nadie, pero nuevamente se percata que había humo en la chimenea y decide entrar a la granja. La máquina estaba afuera, entonces decidió darle el mantenimiento. Al terminar iba a ir a la casa, pero luego pensó, a lo mejor Andrea se está comiendo. Y como todos le tenían un poco de miedo y
celo a Andreas, él dijo, Andreas se pone de muy mal genio cuando se le interrumpe la comida. Mejor dejo que Andreas pase por la casa y me pague allí. Y se fue a su casa, después de haber terminado el mantenimiento. El mismo 3 de abril, en horas de la tarde, fueron los proveedores de café que iban aproximadamente una vez a la semana a la granja. Los proveedores de café llegan, ven el correo que está todo acumulado, escuchan el perro muy lejos, pero ven nuevamente humo en la chimenea. Tocan la puerta, nadie dice nada, no llega ningún tipo de respuesta por parte de los Gruber. Esto a ellos les llamó mucho la atención, ya que eran uno de los conocidos más cercanos a la familia. Por ende se van al pueblo. En el trayecto de la granja al pueblo pasa aproximadamente un día. Empiezan a dar la información de que no están los Gruber por ninguna parte. El cartero cuenta lo que sucedió, cuenta lo que sucedió el señor que hizo la reparación de las máquinas y los proveedores de café. Pero lo que más llamó la atención fue la maestra del pueblo. La profesora dio a entender que Casilia tenía todos esos días sin asistir a clases. Eso fue lo que más llamó la atención de los ciudadanos. Así que, encabezados por Lorenz, el chico que mencionamos antes, deciden ir hasta la granja. Preocupados por la situación de los Gruber, Lorenz Schlittenbauer encabeza, como se dice, la sociedad vecinal para ir a realizar una investigación. Él estaba muy motivado y muy insistente en ir a la granja a revisar qué estaba sucediendo. Llegan a la granja, la rodean y empiezan a revisar por todos lados y no encuentran a los Gruber. Tocan la puerta y notan que la perilla estaba cerrada desde adentro. Al rodear la casa empiezan a asomarse por ventanas a ver si había alguien dentro y no ven a nadie. Luego descubren que en la puerta de atrás la perilla estaba sin candado, por lo tanto entran a la casa. En la zona exterior de la casa encuentran al perrito amarrado, en una zona donde el perrito nunca solía estar. Lo que más les sorprende es que todo está en orden, todo está limpio, había residuos de comida reciente y las brasas todavía estaban tibias. Al momento de subir a la planta alta hacen el primer terrible hallazgo. Encuentran a María Baumgartner y al joven Joseph de 2 añitos muertos. Sorprendidos por el extraño suceso, empiezan a buscar por todas partes hasta llegar al granero. En el granero estaban los cuerpos de Andreas, Casilia, la esposa de Andreas, Victoria y Casilia, la pequeña de 7 años, muertos. Muy sorprendidos, los vecinos empiezan a correr en búsqueda de la policía. Y mientras van en búsqueda de la policía, van gritando a todo pulmón por el pueblo, por la comunidad, que los Gruber están muertos. Esto hace que la granja sea un epicentro de personas. Llegaron muchísimas personas a ver, a curiosear lo que estaba pasando. Pero lo sorprendente es que solo andaban de curiosos. Nadie se llevó nada. Al llegar la policía comienza inmediatamente la investigación. Pero esta investigación está como complicada. Está complicada porque un montón de personas manosearon la escena. Tocaron los cuerpos, tocaron cosas en la casa, buscaron y movieron cosas. Sin embargo, la policía logra detectar varios detalles. Inmediatamente empiezan a realizar la autopsia en el sitio, o sea, dentro del establo y las habitaciones. Dentro del establo empiezan a realizar la autopsia a Andreas, su esposa Victoria y la pequeña Casilia de 7 años. Y posterior a eso cercenaron sus cabezas y las enviaron a Múnich para realizarles una investigación un poco más a fondo. Lo que más llamó la atención de los oficiales durante la investigación es que los animales y la granja como tal estaban en perfecto estado.
A tomar en cuenta que la última vez que se vio a los Gruber con vida fue el 31 de marzo y los cuerpos fueron encontrados en la tarde del 5 de abril, pasaron varios días, pero los animales tenían agua, alimento, las vacas habían sido ordeñadas, incluso el perrito que estaba amarrado, el feroz perrito de los Gruber, tenía un recipiente con agua y un recipiente con alimento. Todo estaba en perfecto orden. La casa estaba limpia. Eso fue lo que más sorprendió a los oficiales. Primeramente, los oficiales quisieron descartar que esto fuera un robo. Lo primero que hallaron fue el arma de Andreas, que en la época eso sería un gran motivo para robar, una persona que tuviese un arma, pero allí estaba. En la habitación de los Gruber, en una gaveta, sin estar escondido ni nada, había bolsas con dinero. Habían monedas de oro, monedas de plata, papel moneda de la época y varias joyas y objetos de colección, los cuales estaban allí sin haber sido movidos o tocados. En la habitación donde estaba María y el pequeño Joseph, ellos habían sido como cubiertos. María fue cubierta totalmente con la sábana y el pequeño Joseph fue cubierto con una de las faldas de su madre. También notaron que la cama de la habitación de huéspedes había sido utilizada recientemente. A pesar de que estaba en orden, se notaba que no estaba igualmente preparada como la cama de los Gruber. También se notó algo muy peculiar, y es que Andreas y su esposa estaban en ropa de cama, mientras que Victoria y Casilia tenían ropa de diario, no tenían pijama como tal. Esto sitúa que el crimen fue en horas de la noche. Los Gruber, Andreas y su esposa, nunca se llegaron a acostar en sus camas. Por eso es que se vio la diferencia entre la preparación de ambas recámaras. La situación de los cuerpos de María y Joseph indicaron que ellos murieron al dormir. María tenía un golpe contundente, uno solo. María ni se dio cuenta de lo que sucedió. Ella estaba dormida y recibió el golpe contundente y falleció instantáneamente. Por otra parte, el pequeño Joseph tuvo alrededor de 5 golpes en la zona del rostro y le dieron sus golpes contundentes. Parece ser que como estaba en la cuna, uno de los golpes se enredó un poco en la cuna y no llegó a ser tan certero. Por ende, la persona que propició estos golpes lo repitió nuevamente para asegurarse. En la zona del granero la situación era completamente distinta, ya que los cuerpos habían sufrido bastante. Sobre todo lo que fue Victoria y Casilia sufrieron muchísimo. Las causas de muerte eran muy evidentes. En el caso de Victoria había sufrido un golpe contundente. Al parecer este golpe no le quitó el conocimiento directamente y fue ahorcada. Tenía marcas de estrangulamiento y luego rematada con un pico. Tenía 9 heridas en su cráneo, así que tuvo un final bastante dolorido como tal. Por otra parte, la señora Casilia, la madre de Victoria, tenía 8 lesiones en la cabeza y obviamente el golpe contundente. Al parecer recibió el golpe, en ese momento perdió el conocimiento ya que no tenía heridas defensivas y fue rematada también con un pico en 8 ocasiones. Pero la peor parte se la llevó la pequeña Casilia, la cual había sido agarrada a palos. Recibió una paliza, le dieron varios golpes contundentes, lo cual lo dejó incapacitada de la cintura para abajo. La pequeña Casilia no pudo moverse más. La pequeña se arrancó mechones de cabello estando completamente consciente. Tenía entre sus manos mechones gruesos de su cabello que habían sido arrancados por sí misma de su cabeza. Parece ser que al momento de evitar de que la pequeña gritara, como que introdujeron un palo o algo en su boca, lo cual al alarla así hacia atrás lastimó toda su boca y desencajó su mandíbula, la cual quedó bastante mal.
Tuvo varios golpes contundentes en la cabeza, pero el golpe final fue una herida con un objeto punzopenetrante. Le habían desgarrado el cuello. Sin embargo, la pequeña no murió en ese momento. Ella estuvo allí viendo los cadáveres hasta morir desangrada lentamente. Al momento de no poderse mover, porque estaba incapacitada físicamente, y no poder gritar porque tenía su mandíbula dislocada completamente y fracturada, no pudo salir por ayuda. Fue la última de todos en morir. Ya estando los cadáveres de Victoria y Casilia, su madre, fueron cubiertos de heno, y en ese momento llegó Andreas, el cual recibió un golpe directo a la zona de la mandíbula y el cuello con una hoz o con una guadaña. Este golpe rebanó su piel, su músculo hasta la carótida. Cayó sobre los cuerpos que estaban cubiertos con heno y falleció desangrado. Por otra parte, el arma homicida no estaba por ninguna parte. Buscaron y buscaron y buscaron y no estaba ninguna de las armas homicidas. Se estima que los golpes contundentes fueron con un tablón romo, o sea, voy a colocar una imagen por acá, si la encuentro, la voy a colocar por acá para que se den una idea. Y se estima que la hoz, el pico y todo ese tipo de cosas fue llevada, o sea, se la llevó el perpetrador o los perpetradores, ya que no se sabe si eran uno o varios. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte interesante, los sospechosos y todas las teorías raras que van con este caso. Primero quiero saber qué opinan ustedes de todo lo que vamos aquí narrando. Pónganmelo en los comentarios a ver qué opinan ustedes, quién pudo haber sido el asesino y todo. También recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita, gente, porque voy a seguir haciendo videos de esta índole, creo. El sospechoso número 1 es Carl Gabriel. Sí, señores, el ex esposo de la viuda Victoria. Carl Gabriel falleció supuestamente en una explosión durante la Primera Guerra Mundial, pero su cuerpo jamás fue recuperado. En esa época muchas personas hacían eso, fingían su muerte para poder dejar las tropas, para poder dejar de ser soldados, porque recuerden que si te retirabas, o sea, si desertabas, te podían agarrar la policía en ese entonces y te fusilaban. No podías desertar, y además en tiempos de guerra menos. Por lo tanto, muchas personas pensaron que Carl Gabriel era el responsable de estos delitos. Se teorizó más que todo que él fingió su muerte por miedo a la guerra y todo, esperó a que la Primera Guerra finalizara y luego decidió volver a casa. Al encontrarse con que Victoria tenía otro hijo, entró en un ataque de ira pasional y decidió acabar con toda la familia. Otra de las teorías correspondientes a Carl Gabriel es que él había fingido su muerte para escapar de los Gruber, ya que no eran una familia con buena reputación, y luego de esto él cambió de opinión. Tal vez por la economía de la época, los Gruber tenían una granja próspera y decidió entonces volver a casa para encontrarse que habían rumores de que Joseph era hijo de su propio abuelo y también sería el móvil del crimen. Por estos motivos se entrevistó a los compañeros de Carl Gabriel durante la guerra y muchos, entre lágrimas, le dijeron a la policía que ellos vieron morir a su compañero, completamente desintegrado por una bomba. La policía creyó estas declaraciones y no se hizo más investigación al respecto. Pero eso podría explicar por qué el perro no atacaría al perpetrador. Pero bueno, veamos la teoría número 2. Ahora vamos a estar hablando de Lawrence.
Lawrence Schlittenbauer tenía varios detalles, o sea, fue sospechoso porque habían detalles en la escena que lo implicaban directamente. Primero que nada, él era el que quería encabezar la búsqueda de los Gruber, él era el que más estaba insistente de vamos a la granja, vamos a ver qué pasó, qué sucede, será que sucede algo, pasó algo malo. Él era el más insistente al respecto. Por otra parte, al llegar a la granja, el perrito tuvo un ataque explosivo de agresividad contra Lawrence. Sin importar que había muchísimas otras personas a su alrededor, el perrito, a pesar de que era aún agresivo con otras personas, le ladraba, no quería que se le acercaran, pero con Lawrence estaba especialmente enfadado. Esto llamó la atención de la policía. Por lo tanto, eso fue digno de anotación y eso fue un detalle que lo implicó directamente. Otra cosa que llamó bastante la atención de la policía fue que Lawrence conocía plenamente la granja, como si hubiese estado allí durante largo tiempo, siendo que nunca había vivido allí, ya que él no tenía buena relación con los Gruber. Recuerden que Lawrence fue señalado como el verdadero padre de Joseph. Incluso en el acta de nacimiento de Joseph aparecen las iniciales LS, las cuales van directamente a Lawrence Schlittenbauer. Este hombre al principio reconoció a su hijo ante la ley y todo, y luego decidió retractarse de esto. Por lo tanto, nunca se hizo cargo del niño ni nada. Luego otra vez lo volvió a decir que era su hijo y luego de nuevo lo negó. Y se sabe muy bien que él era un pretendiente bastante fuerte de Victoria. Al final la policía no tuvo pruebas suficientes para armar un caso en contra de Lawrence. Por lo tanto, nunca se le apresó ni por investigación ni por nada, ya que no pudieron recopilar pruebas suficientes. La policía intentó tomar huellas dactilares, pero había tantas en la escena. Las personas habían tocado los cuerpos a pesar de no haberlos movido ni nada, pero los habían tocado, a ver quiénes eran, descubierto un poco que sea el heno de la cara de Victoria, y así. Entonces habían huellas dactilares por todas partes. Por lo tanto, no pudieron recopilar nada de información de este crimen. O sea, todo estaba manoseado. También se sospechó de un hombre llamado Joseph, también conocido como el panadero loco. Esta era una persona que tenía un poquito de deficiencia mental, o sea, tenía problemas mentales, no se sabe bien cuáles, pero era una persona que estaba implicada en varios asesinatos. Esta persona fue recluida en un hospital psiquiátrico y en 1921 escapó, cometiendo varios crímenes en las cercanías. Pero a esta persona nunca la pudieron atrapar, por lo tanto nunca se le pudo preguntar. También hay que tener en cuenta que en la Alemania de esa época había muchos grupos extremistas políticos. Estos se encargaron de realizar muchísimos crímenes desde 1919 hasta 1933, cuando Adolf Hitler asumió el poder y diezmó a estos grupos, ya que él no permitía ningún grupo de derecha o izquierda que se opusiera al nazismo. Hasta esa fecha hubo cantidad de crímenes por parte de los grupos extremistas políticos, pero estos dejaban como señalamientos de que ellos habían sido los perpetradores como tal. Como su movimiento era ese, era importante para ellos que supieran que habían sido los grupos extremistas. Habían de izquierda, habían de derecha y todo eso, pero fueron diezmados por Adolf al momento de iniciada la Segunda Guerra Mundial.
Por otra parte, los cráneos de las 6 víctimas fueron extraviados en Múnich. La granja fue demolida un año después de los sucesos en 1923 y bueno, las pruebas que quedaban fueron desaparecidas como tal. Cerca de donde se encontraba la granja actualmente se construyó un santuario, también hay un pequeño memorial para las víctimas y bueno, en 2007 aproximadamente se intentó rearmar el caso con tecnología moderna, pero se concluyó que este es un caso imposible de resolver. Cuéntenme qué les pareció este caso. Yo opino que fue la comunidad. Yo pienso que como le tenían tanto odio y recelo a los Gruber, ellos mismos en grupo fueron y acabaron con esa familia y luego se hicieron los tontos y listo. Pero dime tú qué opinas, déjame lo que opinas en los comentarios, sabes que me ayuda mucho. Dale like si te gustó este tipo de historias y si tienes algún otro dato curioso, perturbador que te gustaría que haga, déjame en los comentarios también. Suscríbete, dale like, las quiero mucho. Síganme en mis redes, recuerden que hago cosplay, reel de bastantes cosas graciosas. Pásense por mi Instagram. Bye, chao.